Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia del compañero Javier Grajales. La felicidad es el sufrimiento del deseo. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría comenzar con una cita de Lacan, que es mi favorita en lo que respecta al tema de la felicidad. Dice: uno piensa que la gente feliz debe estar en algún lado. Pues bien, si no se quitan eso de la cabeza, es que no han entendido nada del psicoanálisis. Cierro cita. Me gustaría aclarar que en este texto se planteará una crítica a una de las tantas concepciones de la felicidad. No pretendo negar que cualquiera puede experimentarla. Sin duda todos hemos sonreído alguna vez. El amor mismo es un guijarro que sonríe al sol, dice Lacan. El propio Freud sostenía que cada uno puede abrirse sus propios caminos para hacerlo, en la medida en la que no hay una receta o una prescripción. Lo que se cuestionará en este texto es aquella felicidad en la cual se propone la anulación de la división del sujeto, su encuentro con la plenitud y el absoluto. Esto sería algo así como una crítica de la felicidad pura. Para ello, comenzaré sirviéndome de la concepción que Leibniz tenía de la felicidad. Posteriormente se planteará el psicoanálisis como una clínica de la división, algo que va más allá. Por último, pretendo mostrar que la felicidad es el sufrimiento del deseo, en tanto que anula a la falta como aquello que empuja o moviliza a un sujeto, y que el deseo es la felicidad en falta. Definamos la felicidad tal como lo hizo Leibniz, a saber, como un estado duradero de placer. Aclaremos que este placer no es para él el de los sentidos o de la percepción, sino el de la inteligencia. Según Leibniz, este placer, a diferencia de los primeros, nos perfecciona en la medida en la que posibilita la comprensión de las verdades universales y eternas que expresan al ser perfecto, es decir, a Dios. También considera que dichas verdades nos conducen a las maravillas de las cosas y a la armonía del universo. Para Leibniz, existen tres perfecciones internas en el ser humano que entran en juego en la felicidad. En primer lugar, la sabiduría, la cual es definida como una ciencia de la felicidad. En segundo lugar, la virtud, entendida como el hábito de actuar conforme a la sabiduría. En tercer lugar, el placer, ya definido como un determinado conocimiento de la perfección. Aunado a esto, sugiere que la felicidad se relaciona con el amor, en la medida en que, a través de él, puede encontrarse placer en la perfección del otro. Cierro cita. Así, el amor es definido como la posibilidad de encontrar placer en la felicidad del otro. De ahí que la figura máxima de la virtud amorosa sea para Leibniz la caridad, en tanto que, mediante ella, el sujeto puede tomar al otro como un fin en sí mismo y no como un simple medio. Placer, universalidad, perfección y caridad. Estos significantes sugieren, me parece, la existencia de un sujeto unificado, armónico, completo, feliz. Por lo tanto, sospechamos de su existencia. Respecto a esto, Lacan dirá en su seminario 3, abro cita, «Qué feliz sería todo el mundo si en efecto nadie sospechase». Cierro cita. El problema es que sospechamos. ¿No acaso la concepción de la felicidad de Leibniz puede ser remitida al campo de lo imaginario en Lacan? Una imagen que nos fascina, pero que se queda en la dimensión de lo especular. Estamos ante un imaginario en el cual hay algo que no aparece, el deseo. En este texto afirmo que Leibniz no fue capaz de ir más allá del principio de placer, en la medida en la que su concepción de la felicidad recae en el yo. Todo se reduce a la supuesta primacía del placer y la voluntad. Pero la experiencia le mostró a Freud y a nosotros
que esta reducción es un error en el análisis. La definición presentada de la felicidad no toma en cuenta ni la división del sujeto ni la compulsión a la repetición en la cual está inmiscuido. Si hemos asociado el placer con la felicidad, en el sentido de que muestran a un sujeto armónico que tiene una relación con las verdades eternas y universales, entendemos como analistas que hay un más allá de la felicidad, la castración. ¿No es ella la que niega dicha relación y nos impide pensar en el sujeto en términos de un desarrollo psicológico que lleva a un buen puerto? A propósito de esto, recordemos que Lacan siempre se mostró crítico ante las posturas evolucionistas del sujeto. Prueba de ello es la siguiente frase, extraída del Seminario 2. Abro cita: se nos narra la forma en que suntuosamente se desarrolla ese gran árbol, el hombre, que a través de su existencia triunfa en pruebas sucesivas, gracias a las cuales arriba a un maravilloso equilibrio. Una vida humana es algo muy distinto. Cierro cita. Pensarnos como algo que tiende al desarrollo y a la evolución es ignorar la castración, lo real y la repetición. Al igual que Leibniz, Freud pensó en algún momento que había una primacía del principio de placer, pero a diferencia de él, supo rectificarlo en 1920. El principio de placer significa que nuestro aparato psíquico busca la disminución de las tensiones y evita sus excesos. Su meta es conducir al sujeto a un estado de equilibrio y felicidad. Pero, en 1920, Freud se enfrentó al hecho de que tanto las neurosis traumáticas como los sueños traumáticos y el juego infantil evidencian la existencia de una compulsión a la repetición que va más allá del principio de placer y rige la vida del sujeto. No hay duda de que, como lo sugirió Nacio, la repetición nos puede llevar por los senderos del placer. Por ejemplo, uno puede reencontrar una y otra vez un determinado rasgo en las personas que ama. Ese rasgo señala una repetición en la vida amorosa del sujeto y nos habla más de él que de la persona amada. Pero la repetición también toma su fuerza de las pulsiones de muerte, las cuales lo conducen al sufrimiento, así como a la fragmentación del ser. A propósito de esto, en el problema económico del masoquismo, Freud afirmó que todo sujeto alberga algo que lo destruye y lo consume. Eso fue llamado, más allá del principio de placer, pulsión de muerte, la cual, dicha sea de paso, Lacan equiparó con el orden simbólico al final del Seminario 2. Tanto las aportaciones de Freud como las de Lacan nos enseñan que una clínica cuyo ideal sea alcanzar la felicidad tal y como se la ha concebido, no puede sino conducirnos a un error. Esto es así porque se estaría negando la existencia de la división del sujeto y nos conduciría a los callejones sin salida de lo imaginario. Por otro lado, advierten que la felicidad es el sufrimiento del deseo, en la medida en la que cubre la falta del sujeto, aquello que lo moviliza. Lacan subrayó en su Seminario 7 que, al entrar a un análisis, el sujeto demanda su felicidad, entendida como un bien supremo. Sin embargo, advierte sobre la trampa que supone entregarse a la satisfacción de esa demanda. Y es que al hacerlo, el analista caería en una psicología del yo, no en una clínica de la división. Un analista está al tanto, no solo de que no tiene lo que el sujeto le demanda, sino de que eso no existe. Para entender este punto, me gustaría retomar y desarrollar lo sugerido por Colette Soler respecto al fin del análisis lacaniano. Y es que para ella, uno llega a un análisis como un neurótico y sale de ahí como un incurable. En ningún momento dice que sale feliz. Para comprenderlo, es preciso detenernos en lo que diferencia un análisis de una psicología del yo, así como de una perspectiva winnicottiana o una postura kleiniana. Específicamente, Colette Soler considera que debemos entender qué entra en cada uno y qué sale. En las 4 formas de hacer clínica entra un neurótico, atormentado por un síntoma que le aqueja. Pero aquí nos encontramos con la primera diferencia, a saber, cómo es que cada postura lee esa neurosis, cómo la entienden. Para los psicólogos del yo, la neurosis que está en la entrada se percibe como el resultado de la existencia de un yo débil.
Se trata, en esencia, de un yo que no ha alcanzado la genitalidad, que no se ha adaptado a la realidad y que no ha adquirido su propia autonomía. Por tanto, no puede ser feliz. A este yo débil se le imposibilita devenir amo de sí mismo, sueño e ideal de la modernidad. Por esta razón, proponen que el fin del tratamiento consistiría en fortalecerlo para que se vuelva soberano de su propio destino. ¿Cómo se lograría esto? Mediante una identificación con el analista, por supuesto, el cual supuestamente ha alcanzado el ideal de un yo fuerte y sano. Digo supuestamente porque solo ellos, en su condición de amos, lo suponen. Por otro lado, los kleinianos entienden que el neurótico es un sujeto clivado. Se pretende de él que salga de la experiencia analítica como un sujeto unificado o integrado. En cuanto a los winnicottianos, consideran que el neurótico es producto de un falso self. Como podemos apreciar, cada una de estas posturas desemboca en un ideal. En primer lugar, la psicología del yo espera que el sujeto se beneficie del control que puede adquirir de sí mismo. Esto implicaría cumplir con la moral cartesiana, en la cual uno se vuelve amo de sí mismo y aprende a utilizar correctamente su dominio. En segundo lugar, los kleinianos buscan la integración o la unificación del sujeto. En tercer lugar, los winnicottianos persiguen un ideal de autenticidad, de reencuentro, no de producción, de un self real. Las tres posiciones presuponen que en la salida de un análisis se encuentra un sujeto que ha resuelto su división como sujeto, un sujeto que es feliz. ¿Quién no sería feliz si tuviera control de sí mismo, si estuviera unificado y fuera auténtico? La cuestión está en pensar si esto es posible. Para Lacan, la cosa va por otro lado. No persigue ningún ideal, sino lo real de la estructura. En su perspectiva, nos topamos con que en la entrada a un análisis hay un sujeto dividido, pero en la salida, momento en el cual ha caído el analista como objeto A, continúa dividido. Sin embargo, eso no significa que entre la entrada y la salida no pase nada. Lo que se busca es la producción de un sujeto destituido, uno que ha tratado su falta sin reducirla. Para Florencia Farías, se trata de conseguir una transformación del sujeto. En lugar de los ideales previamente mencionados, Lacan propone retornar a Freud, quien pensaba que un análisis no desembocaba en un ideal, sino en lo imposible de evitar, a saber, la castración. Otra cuestión importante entre las posiciones previamente mencionadas y el análisis lacaniano consiste en que las primeras se plantean en términos de teorías, mientras que el psicoanálisis se propone como una praxis. Esto es así porque no pretende dar garantías teóricas ni recetas para leer las cosas que aparecen en la experiencia analítica. Como lo sugiere Alexandra Cohen, el psicoanálisis no tiene por objetivo aplicar conceptos al discurso del analizante. Es por ello que no aplica o no aspira a una generalización. Pero, si no es la felicidad hacia lo que se dirige la cura analítica, nos preguntamos, ¿qué es lo que se transforma entre la entrada y la salida? La relación que el sujeto guarda con su propia falta. Para eso se requiere que el analista escuche a un cuerpo sufriente, al cual no hay que reducir a un componente orgánico, sino entenderlo como algo que ha sido prensado por el lenguaje. Como bien lo señala Alexandra Cohen, abro cita, el descubrimiento freudiano funda un cuerpo porque funda, a la vez, una lectura. Funda una lectura de un cuerpo. El cuerpo de la histeria ha hablado en toda la historia de la humanidad. Incomodó y persiguió a grandes personajes como Charcot, Pinel, Breuer y Falret. Pero antes de Freud no había sido escuchado, sino ocultado. Como lo sugiere Cohen, la ciencia silenció el poder subversivo del cuerpo de la histérica. A contrario del progresismo de su época, Freud se detuvo para escucharlo. Respecto a esta idea, Rodinesco afirma que, abro cita, en lugar de prestar atención al campo como lo hacen los antropólogos, en lugar de estudiar la historia de las sociedades de manera positiva, en lugar de abrazar el positivismo de su época, Freud vuelve a las mitologías antiguas. De esta manera, entendemos que detrás de cada analizante no hay un enfermo, sino un Edipo que precipita su tragedia en el intento de huir de sí mismo.
Al escuchar el cuerpo, Freud descubrió en él una escritura. De esta manera, los síntomas de sus pacientes no fueron tomados como meras expresiones de una patología orgánica, sino como un decir. Pero este decir no estaba ahí para comunicar algo, sino para permanecer incomprendido. Se le presentaba como un rebus, como un acertijo que había que leer más allá de su contenido manifiesto. Lo mismo aplicó para el sueño. Por ejemplo, consideró que si los sueños de angustia nos parecen tan contrarios a la hipótesis del sueño como un cumplimiento del deseo, es porque lo hemos visto solo como contenido manifiesto y no le hemos contrapuesto su pensamiento latente. Esto significa que su contenido no se expresa de manera directa y clara, sino que es preciso realizar un trabajo de desciframiento. De ahí que sean tan enigmáticos. Me parece que esto es lo que le hizo decir a Foucault que, abro cita, Freud es un exégeta y no un semiólogo, un intérprete y no un gramático. En síntesis, su problema no es un problema de lingüística, es un problema de desciframiento. Cierro cita. Al respecto de este punto, cabe aclarar que el hecho de que Freud sea un intérprete no vuelve al psicoanálisis una hermenéutica. Él supo que los síntomas, como toda formación del inconsciente, deben ser leídos, pero leer no significaba para él buscar o añadir un sentido. Por el contrario, se trataba de removerlo. Podemos decir que Freud no abandonó la neurología simplemente porque haya descubierto la histeria, sino porque se encontró que no era una enfermedad orgánica, sino teleológica. Así, se entiende que la neurosis tiene una finalidad, está sostenida en un sentido. ¿Cuál es este sentido? Podemos afirmar que pretende ser un tratamiento en sí misma de la división tanto del sujeto como del otro con O mayúscula. Para Colette Soller, el sujeto neurótico se percata de que posee una doble falta. En primer lugar, algo le falta en su ser. En segundo lugar, carece de un saber. Al mismo tiempo, sus ojos le muestran que el otro con O mayúscula también se encuentra castrado. Esto lo confronta inevitablemente con la infelicidad. Sin embargo, la neurosis consiste en vacilar entre eso que ven sus ojos y lo que quiere creer, a saber, la existencia de otro con O mayúscula no castrado. Así, el problema no es la falta en sí misma, sino la relación que mantiene con ella, en la cual vacila. En la neurosis, el sujeto busca a otro con O mayúscula, al que supone como no castrado para que resuelva su falta en ser y su falta en saber. Así, decimos que es un enfermo de la demanda y un enfermo del saber. Cuando se topa con la castración del otro con O mayúscula, su anhelo consiste en ser el falo que resolvería su falta. En otras palabras, diremos que el anhelo neurótico es hacer feliz al otro con O mayúscula, en tanto que pretende subsanar su castración. ¿No vemos algo similar en nuestros analizantes cuando muestran una conducta extremadamente complaciente con los ideales de los demás? La cuestión es que esto los reduce a la condición de un objeto de goce de ese otro con O mayúscula y de que se trata de una tarea imposible. Por otra parte, no se puede más que salir de esa posición como un resto, como un desecho. De ahí que uno vea en sus analizantes el constante reproche de no ser suficientes para los ideales o expectativas de los otros. Y es que no lo son, en eso hay una verdad. Pero lo que no se percatan es que tampoco tendrían por qué serlo. El problema radica en que todo ideal tiene algo de insaciable, no en un problema del individuo. Por lo tanto, un fin de análisis está relacionado con dar cuenta de que uno no es el falo, no es aquello que resolvería la división del otro con O mayúscula, puesto que tal cosa no existe. Tampoco hay verdades universales y eternas, sino que cada verdad se encuentra articulada a discursos, los cuales son susceptibles de modificarse y que no logran atrapar a lo real. En este sentido, el psicoanálisis es crítico con los ideales de la Ilustración, según los cuales el pensamiento puede representarse la heterogeneidad de lo real. La búsqueda neurótica del otro con O mayúscula no castrado conduce al sujeto a sostener lo que Soller denomina como una religión del otro con O mayúscula. De ahí que surjan cosas como el coaching. De ahí que cosas como el coaching tengan tanto éxito en nuestras sociedades. En esencia, promueven la ilusión de un otro con O mayúscula no barrado que proporciona una garantía.
una receta del buen vivir. Pero también es por esa misma razón por las que se le conoce como vendehumos, en la medida en la que lo que entregan solo es la ficción de que existe ese otro. Al final del día, el fracaso de su existencia siempre se hace patente y quien paga esos servicios también paga los platos rotos. De igual manera, entendemos que cuando se pide un consejo, lo que está en juego es la demanda de un saber al que no le falte la verdad. Como analista uno está advertido de que tal cosa no existe. No hay una última instancia en el discurso que proporcione una garantía. El problema, recordémoslo, es que el neurótico vacila. Por lo tanto, todo análisis termina, para Colette Soler, siendo ateo, pero no porque niegue la existencia de la fe religiosa, sino porque reduce la religiosidad del otro con O mayúscula y le devuelve al sujeto su propia castración, misma que está velada por lo imaginario. El verdadero ateísmo consiste en la negación de cualquier absoluto. De esta manera, se pone fin a la vacilación entre lo que los ojos del neurótico ven, el otro con O mayúscula castrado, y lo que quieren ver, el otro con O mayúscula no castrado. Así, al final de un análisis no aparece un sujeto feliz, unificado, en control, auténtico, sino un sujeto dividido que ha transformado la relación que mantiene con su propia falta. Como puede apreciarse, para Lacan, la falta ocupa un lugar fundamental. Se trata de algo alrededor de lo cual se estructura un sujeto. Es aquello que posibilita el deseo. Gracias a que este es metonímico, a que se desea siempre otra cosa, podemos movernos. Recuerdo que una vez, en una clase, le dije a mis alumnos que el deseo implica el hecho inexorable de que uno siempre se muere a la mitad de algo. Esa frase levantó muchas resistencias. Inmediatamente hubo quien me dijo que en la vida era importante cumplir todas las metas. Como buen capitalista, ¿no? Hay que cumplirlo todo. A lo mejor habría que pagar todas las deudas, ¿no? Se le imposibilitaba pensar que uno pudiera morir incompleto sin satisfacer todos sus deseos. Pero ¿no es esta una verdad sabida por los analistas, a saber que nadie muere realmente feliz? Además, debemos considerar que la satisfacción de todos los deseos en realidad nos conduciría al goce, no a la felicidad. De ahí que el sujeto siempre necesite de un deseo insatisfecho que lo resguarde de él. ¿No es lo que sugería Freud cuando decía que las histéricas deseaban el deseo, o cuando sugería que no hay nada peor que una sucesión de días felices? No dijo que deseaban ser felices, sino que necesitaban mantener una cierta insatisfacción para poder continuar deseando y mantener el goce a raya. Desconozco la razón por la cual mis alumnos pensaron que esa frase era algo pesimista. No sé. Según yo dije algo lindo, ¿no? Supongo que me metí con un cuento de hadas con el que aparentemente no debí meterme. Aprendí la lección. Yo nunca dije que eso fuera algo malo, pero tampoco bueno. Simplemente es lo que es. De hecho, la clínica no deja de mostrarnos que la apariencia de completud produce angustia. ¿Por qué esto es así? Porque al cubrir la falta se imposibilita el movimiento del deseo. Esto es algo que lleva planteándose desde Sócrates, a saber, que para desear es preciso que algo falte. La felicidad, definida en los términos de Leibniz, por el contrario, implica la negación de la falta, por lo tanto el cubrimiento del deseo. Por otro lado, cuando digo que la felicidad es el sufrimiento del deseo, tomo sufrimiento en el sentido en el cual el vocabulario postal francés denomina aquellas cartas que están retardadas en el correo. Carta en sufrimiento. Que una carta esté en sufrimiento implica que está a la espera. De igual manera, cuando el deseo está opacado por la felicidad, se encuentra a la espera. De acuerdo con Lacan, en su Seminario 7, el deseo es algo que usualmente queda en segundo plano, en tanto que el sujeto suele preocuparse más por su bien que por lo que desea. De ahí la importancia de darle lugar al deseo, traerlo al primer plano y dejar de hacerlo esperar en sufrimiento. Gracias.